noches y bienvenidos una vez más a este espacio Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Nos acompaña hoy en el plató Serafín Romero Agüit, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. Serafín, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. En primer lugar, usted se siente, lo hablábamos antes de la entrevista, siendo de Sevilla, ¿se ha hecho más en Córdoba? Bueno, yo puedo definir que soy cordobés por años de vida. Tengo más años de vida de cordobés que de sevillano. Yo nazco en Sevilla, hago todo mi desarrollo de estudios y estudio mi carrera también en Sevilla, pero profesionalmente soy cordobés. O sea, inicio mi vida cordobesa, más que cordobés, soy maleno, soy de Posada, pero el resto de mi vida es muy cordobesa, y la representación profesional que he tenido a gala a tener, pues ha sido defendiendo a la profesión de Córdoba. ¿Tiene usted lo mejor de cada casa? Lo mejor de los sevillanos y lo mejor de los cordobeses. Espero que haya cogido lo mejor, pero hay mucho de bueno en Córdoba y seguro que aprendo cada día. Bueno, pues nuestro invitado es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, ha sido director de la Zona Básica de Salud de Posadas, localidad a la que usted acaba de mencionar. Antes de estar en esta nueva responsabilidad, que creo que inició en 2017, ha sido presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba, vicepresidente primero del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, vicepresidente primero, desde 2014 hasta 2017, en que fue elegido nuevo presidente. Una etapa en la que ha compaginado su profesión desde las tareas más básicas como profesional hasta tareas de responsabilidad dentro de órganos colegiados. Así es, la verdad es que tengo una trayectoria colegial larga que he podido mantener hasta esta última etapa, compaginándola con tareas asistenciales. Es verdad que cuando uno asume estas responsabilidades y además diríamos motivo de satisfacción, que es representar a la profesión médica a nivel local o a nivel nacional, uno deja una parte importante, o por lo menos tiene que abandonar una parte importante de su ejercicio, especialmente para un médico de familia que tiene que romper hasta con su cupo asistencial. Esto es posiblemente lo que peor lleve, ¿no? Estos casi 3 años que ahora mismo pues no tengo ejercicio y que bueno, todavía uno espera que su pase final a esa etapa, vamos a llamarle de jubilación, aunque uno acabe siendo médico toda la vida, pues sea ejerciendo la profesión y con mi verdadera túnica profesional, que es mi bata, ¿no? Le iba a hacer una pregunta, o mejor casi una afirmación. La sanidad española en conjunto y nuestra sanidad pública es bastante buena y principalmente gracias a los profesionales que la componen, sobre todo a ellos. Y lo hemos visto recientemente y lo estamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos orgullo, ¿no? de tener un sistema sanitario o un modelo sanitario que nos hace muy reconocible, especialmente cuando uno sale fuera de España, ¿no? Por las características que tiene, porque es universal, es público, es de calidad, es accesible, pretende ser equitativo para todos y sobre todo lo más importante es que es solidario, ¿no? Algunos le llaman gratuito a la hora del contacto, a mí me gusta llamarle solidario, y es que independientemente de tus ingresos uno tiene la tranquilidad de que va a ser atendido, tenga la dolencia que tenga. Estos son los atributos principales. Lo que pasa es que posiblemente estemos repitiendo excesivamente que tenemos el mejor sistema del mundo. Tenemos un magnífico sistema, pero que necesita lógicamente una inyección, y no solo de financiación, que es una parte muy importante de tener financiación suficiente, sino también una inyección de cambios estructurales. Tenemos 34 años de la Ley General de Sanidad y creo que ahora esta crisis, que todavía nos mantiene muy en tensión y que ha demostrado que el músculo que tiene nuestro sistema es el músculo que le proporciona a los profesionales sanitarios, a pesar de las restricciones y del tipo de trato que se ha hecho, especialmente en contratos laborales, en carrera profesional, etcétera.
es obligado ahora aprovechar esta crisis para que se convierta en una oportunidad de cambio y de cambios estructurales. Uno de ellos, importantísimo, es tener políticas de recursos humanos adecuados. Ha llegado la hora de reconocer, pero reconocer de verdad el papel que han hecho los profesionales sanitarios en una crisis económica que estábamos saliendo y ahora en una crisis de salud pública, más que del sistema sanitario, pero que además va a llevar unida otra vez una crisis económica que esperemos que no repercuta otra vez en nuestro propio sistema y en los profesionales. Toca hacer cambios. Le iba a hacer una pregunta comparando un poco con un símil doméstico. ¿El sistema de sanidad se traga, entre comillas, todo lo que sea posible, igual que una casa? Siempre hay que mejorar, siempre hay cosas en las que invertir, siempre hay necesidades nuevas, siempre hay... El sistema sanitario, si no somos capaces de lógicamente ponderar la inversión, diríamos, o tener en cuenta la eficiencia de las determinaciones, podrá ser siempre un gran monstruo que se lo comerá todo el presupuesto que le eche. La innovación no tiene límite, lo que pasa es que hay que poner también encima de la mesa, esto forma parte también de la acción de la profesión médica, es ser de alguna forma ético en la toma de decisiones que tienen que ver pues con la nueva tecnología o con la innovación terapéutica. Hay que poner o sacar lo que tenga valor y hay que dejar de lado ciertas inversiones que posiblemente no tengan esa realidad de eficiencia, y tenemos que dejar de hacer para hacer. Yo creo que muchas de las intervenciones que se hacen podrían lógicamente dejar de hacerse para hacer aquellas que todavía no podemos hacer o nos limitamos en base posiblemente a un mal entendimiento de la gestión de los recursos económicos. Por eso es tan importante que la profesión médica o la profesión sanitaria o con los profesionales tengan esa consideración, porque al fin y al cabo van a ser aquellos que deben de poner encima de la mesa lo que realmente aporte valor, lo que realmente tenga sentido gastar dinero sobre otro tipo de intereses que podrían conllevar un crecimiento hasta el infinito, ¿no? Está más que demostrado que los entornos de salud pública producen más salud que muchas veces alguna innovación terapéutica, ¿no? Toca invertir en salud pública. Como es lógico, doctor Romero, toca hablar del asunto, de la plena actualidad que viene dominando todos los espacios, los informativos y en cualquier programa de cualquier medio desde febrero, más bien marzo, como ha sido la pandemia de coronavirus. Hace escasamente una semana usted pronunciaba una conferencia en el Club Siglo XXI en Madrid, en la que destacaba, y leo el titular de una información que dio un medio de prensa nacional, en el que, entre comillas, en palabras suyas, en las que dice: hemos afrontado una situación que ha afectado muy especialmente al colectivo sanitario. Si nos puede usted desmenuzar un poco más ese titular. Sí, bueno, los datos que tenemos encima de la mesa ponen de relieve que ha habido una población diana de esta infección destacada, que han sido los profesionales sanitarios. También, como todos sabemos, esta infección se ha cebado especialmente en nuestros mayores y especialmente en aquellos centros residenciales donde pues tuvieron, vamos a llamarle, el infortunio de que entrara algún contagio, ¿no? Pero efectivamente hay un dato que nos tiene en periodo de análisis y especialmente preocupado, y es que en la actualidad hay testados más de 50.000 profesionales sanitarios. Si los datos que tenemos sobre la infección rondan los 240.000, 250.000, con estos problemas que tienen los datos, entendemos, cuando nos comparamos con aquellos países que han podido dar datos de sanitarios afectados, que por cierto no son todos, pues que consideramos que estamos por encima de un 20%, esto es mucho. Ya sabemos que el entorno del ejercicio profesional es de riesgo, aunque así no esté reconocido todavía, y lo hemos pedido como profesión médica, que se ha reconocido que la profesión médica en particular, la sanitaria en general, sean reconocida profesión de riesgo, ¿no? Pero efectivamente algo ha tenido que ocurrir para que nosotros tengamos estas cifras, que también tienen cifras dramáticas, ¿no? 55 muertos de la profesión médica lo ponen de relieve, 18 los últimos datos farmacéuticos fallecidos, 6, 7 enfermeros también fallecidos y un número, de momento no con datos de compañeros y compañeras sanitarios que están aún todavía ingresados y algunos con pronóstico todavía incierto, ¿no?
Luego, efectivamente, aquí ha ocurrido algo que ha hecho que nuestros profesionales se hayan visto especialmente afectados y que, sin lugar a dudas, ha sido esta primera gran etapa donde, sin previsión, hemos tenido que estar trabajando sin el material adecuado, sin la reposición adecuada del material, a veces con materiales donados por la voluntariedad de los propios ciudadanos o inclusive de entornos del agro que han permitido tener algo que fuera impermeable para evitarlo. Después hemos tenido algunos acontecimientos no deseados en nuestra segunda fase, que parecía que podíamos ir mejor, con algunas partidas o lotes que eran defectuosos y que ha habido que retirar. En resumidas cuentas, en el evaluativo de la situación, esta profesión se ha sometido a un riesgo por encima del riesgo habitual al cual todos entendemos que tiene la propia profesión en sí y que nos ha tenido expuestos y que ha forzado que tengamos los datos que tenemos, ¿no? ¿Mantiene usted que se ha abusado del compromiso que el personal sanitario tiene con el paciente y se les ha exigido un sacrificio bastante fuerte apelando a su vocación? Sí, esta es una frase que está recogida también de alguna digo de alguna porque no la he comentado una sola vez, de alguna de las intervenciones. Esta profesión tiene asumido de forma milenaria una vocación de ayuda al que lo necesita, al prójimo, al que se encuentra enfermo, al que no tiene nada, y esto está metido en el ADN de la profesión. Y tenemos y asumimos, ¿no?, en parte de que hay un cierto abuso o se tira precisamente de esta vocación por encima de otras consideraciones. Difícilmente nosotros podemos plantear escenarios de reivindicación laboral poniendo en juego precisamente este ideario de vocación. Lo primero es lo primero, nosotros no vamos a dejar de atender a nadie, inclusive cuando se implementan horarios a esta profesión, pues son todos muy relativos, porque el horario va a depender de la necesidad que tenga un paciente en un momento determinado. A nadie se le deja a las 3 a mitad de una intervención que sea complicado, o se deja de atender a alguien porque los horarios son rígidos, ¿no? Y también se nos pide ese efecto de no dejar a nadie. Ha sido muy controvertido, precisamente un punto de nuestro código de deontología, de si realmente dónde está el límite de yo tener que acudir al auxilio de alguien sin tener ninguna medida de protección. Esto levantó gran ampolla ante un documento, inclusive de nuestra propia Comisión Central de Deontología, que hubo que casi retirar porque no se acabó de entender muy bien o porque podía entreverse que estábamos diciendo a los profesionales que se pusieran a atender a las personas sin el material adecuado. Hay un lema que es cuidar del que te cuida. Nosotros entendemos que la mejor forma que podemos ejercer este efecto vocacional es que estos profesionales también se encuentren bien, y es algo que a veces no tenemos más remedio, y esta circunstancia lo ha obligado, que recordarlo. Se abusa precisamente de nuestro sentido vocacional. Nosotros vamos a seguir manteniendo la vocación, pero efectivamente no vale todo, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas tiene que ser compatible con que el ejercicio se haga en las mejores condiciones, ¿no? También, como máximo representante de todos los colegios oficiales de médicos de España, también estas instituciones han tenido un papel importante en toda esta pandemia. Su papel, y vuelvo a recoger palabras suyas que no tienen desperdicio, si me lo permite, que el papel ha oscilado desde la prudencia con firmeza al compromiso con responsabilidad, desde la esperanza al abatimiento, desde la resignación a la indignación. Sí, podríamos decir que estas han sido las fases de comportamiento o de actitud que han tenido los colegios de médicos y el Consejo General desde el primer momento. No nos olvidemos que el primer comunicado que emite el Consejo General en relación a esta pandemia es del 5 de febrero, y ahí hacíamos precisamente un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad, no solamente de los profesionales, sino esencialmente también de los ciudadanos. Y les recomendábamos que había que hacer un buen uso de los servicios sanitarios, precisamente en época en donde empezaba a haber ya casos y donde el contacto, especialmente con entornos de urgencia, etcétera, tenía que ser cuando hubiera una causa justificada. A los propios profesionales les encomendábamos, y esto fue unos días posterior, la no asistencia a congresos médicos.
esencialmente por el alto índice de contagio que ya teníamos constancia que estaba ocurriendo precisamente en un país hermano como Italia, o inclusive ya las referencias que nos íbamos teniendo de China y Corea. Estos primeros mensajes eran basados en la responsabilidad y en la prudencia, y conforme iba avanzando los días, entendíamos que supuestamente esta esperanza de que aquí no iba a ser como en otros sitios o que iba a haber un control adecuado, como así también la propia autoridad sanitaria nos lo fue comentando, fue tornándose de esa esperanza a esta situación de abatimiento, ¿no? Veíamos cómo iba el tema más, veíamos cómo nuestros servicios sanitarios, especialmente en algunas comunidades, estaban sometidos casi a un colapso, veíamos cómo estaban afrontando la realidad nuestros profesionales sin material, y tuvimos que poner en marcha una campaña comunicativa bajo el hashtag de ni un día más, ni un TC menos, porque entendíamos que la única forma que podíamos hacer para controlarlo era este tema, ¿no? Y hubo momentos de resignación, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que conforme parece que iba mejor la cosa, pasamos a una situación de que el material que se nos daba tampoco era el adecuado, y eso llevó a un estado de indignación. Si hoy, a día de hoy, tuviéramos que poner una palabra encima de la mesa de la situación de los profesionales, yo diría que los profesionales se encuentran cansados, y hay que plantear que ahora mismo tendríamos que hacer todo lo posible, porque habrá que ayudarle a muchos de ellos en su bienestar de salud mental, y especialmente en cómo han afrontado desde lo emocional esta crisis, y sobre todo no sé cómo podríamos llevar una recaída que tuviera la intensidad de la que hemos tenido, ¿no? Esta sería la situación actual. Ahí estamos los colegios de médicos intentando precisamente estar proporcionando las herramientas para que esto no ocurra, ¿no? ¿Es usted generoso o políticamente correcto cuando acaba de decir simplemente que los sanitarios se encuentran cansados? Nada más que ha sido usted muy cauto. No, le digo, la sensación que tiene de ejercicio es cansado. La palabra que dejé en el alero es indignado, ¿no? Y la palabra indignación conlleva una parte de medidas que desde la propia organización se están llevando a cabo y se están planteando, ¿no? Lógicamente tendremos que hacer el evaluativo global, pero hay algo que ya está aquí, que efectivamente, y esta misma semana ha aparecido una campaña que están poniendo en marcha todos los colegios de médicos para crear ese observatorio de afectación en la profesión médica de la COVID-19, que tiene como 3 patas, una de ellas jurídica, y va o tiene relación con aquellas circunstancias sobrevenidas precisamente por no disponer del material necesario o tenerlo en malas condiciones. Otra es eminentemente profesional por las consecuencias laborales, inclusive que pudieran tener, circunstancialmente al haberse visto afectado por esta enfermedad, y otra hasta de protección. El Consejo General, los colegios de médicos, actuamos para que el médico se encuentre en las mejores condiciones. Tenemos desde un programa de atención integral médico enfermo especialmente relevante en patologías relacionadas con la salud mental, y vamos a estar intentando cuidar del que nos cuida, pero también vamos a ver y no vamos a dejar solo a aquellas familias que han quedado sin una persona tan importante como un padre o una madre por mor de una infección como de las pasadas, y que no las vamos a dejar solas. Tenemos una protección social de más de 100 años, y aquellos que están enfermos, aquellos que están con limitaciones, aquellos que han estado dados de baja, aquellos que necesitan nuestro apoyo, ¿no? Por eso, efectivamente, esta indignación la vamos a traducir en medidas concretas desde el punto de vista jurídico para afectar y pedir la responsabilidad necesaria, y especialmente nos toca también como profesión construir, ¿no? Sí, le iba a hacer precisamente esa pregunta que se adelanta usted. Corríjame si me equivoco. ¿Ya han anunciado o preanunciado de alguna manera alguna interposición de alguna demanda, alguna querella contra el propio Gobierno de la Nación? Sí, son dos temas diferentes. Lo que pasa es que esta situación en la que nos encontramos, y por estatuto y por organización, ¿no? Nuestra propia organización es asamblearia, lo forman los 52 colegios de médicos, y las decisiones dependen de la votación de la asamblea. Una decisión de calado, como puede ser crear una querella contra los responsables
en este caso de esta falta de material, pues conlleva una aprobación por parte de la Asamblea. Pero sí se ha tratado, porque hemos tenido asambleas virtuales y uno de los mecanismos que se está estudiando es el establecer o poner una querella precisamente contra las autoridades sanitarias en relación a este tema de la desprotección, ¿no? Esta querella puede ser propia, que posiblemente vaya por aquí, o inclusive sumarse o a algunas de las querellas interpuestas por una parte de la profesión, como la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que al cual nos une estar en el foro de la profesión médica, o alguna iniciativa de algún colegio en particular, que es el Colegio de Médicos de León, que también ha puesto una querella, ¿no? Pero vamos, haremos lógicamente todas las medidas de responsabilidad, porque no vamos, ni podemos, ni debemos, por responsabilidad, dejar como si no hubiera ocurrido nada lo acontecido en este tema, ¿no? De alguna manera me está usted contestando a la pregunta que quería formularle. Si usted tuviera que poner una nota a la gestión política de esta crisis sanitaria entre el 0 y el 10... Sí, yo en la gestión de la crisis no pasaría de un 5 y me gusta, digo no pasaría de un 5, ahora lo voy a matizar, porque posiblemente difícilmente se entendería que le pusiera más de un 5, ¿verdad?, por las consecuencias derivadas, hay mucho tema por dilucidar, todavía tenemos gran debate, pero quisiera dejar una cosita porque me gusta ser justo y además somos una organización profesional. ¿Se podía haber hecho mejor? Seguro, posiblemente no, seguro, se podía haber hecho mejor. Que ha habido inclusive hasta niveles de tomar decisiones en los tomas de decisión en España sanitaria, pues también dentro de las 17 comunidades. También entendiendo que no a todas se ha golpeado en la misma intensidad por diferentes mecanismos y que inclusive hay un tema que subyace, que es que el propio virus no sabíamos cómo iba a actuar del todo, ¿no? Pero posiblemente, vuelvo a comentar, no pasaría del 5, a mí me gustaría esperar la evaluación final, pero efectivamente poquito más y por supuesto nunca por encima de un 5. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando consecuencias, no se han tomado algunas decisiones importantes cuando ya teníamos conocimiento del tema y porque ha habido especialmente sobre los profesionales una incidencia de afectación por encima de lo esperado y lo habitual, ¿no? Bueno, efectivamente es no aprobado, Doctor Romero, hay cierta conexión mental entre usted y yo, si me lo permite que se lo diga, porque estamos hablando, está fluyendo toda esta entrevista que estamos realizando y precisamente le acaba usted de citar, yo le voy a decir, ¿se ha subestimado o se llegó a subestimar el COVID-19? Sí, claro, es que esto no podemos decir que no. Si tiramos de la hemeroteca, en España y posiblemente en el mundo, y no me gustaría entrar en comparaciones porque parece que estoy defendiendo una gestión. Si tiramos de la hemeroteca del Reino Unido, pues para hacérselo pensar, también, ¿verdad? Porque además esto sí que además no solamente tenían el hecho que estaba ocurriendo en Italia y en China, sino tenían Italia más España, ¿no? Bueno, de Estados Unidos tampoco quiero hacer referencia, vamos a hablar de España, ¿no? Efectivamente, aquí hay cosas que se tenían que haber hecho de otra forma. Y es indudable que hemos subestimado porque el mensaje que estábamos dando a mitad de febrero es que en España solo tendríamos unos pocos casos. De esa autoridad sanitaria casi todos nos hemos hecho eco, inevitablemente, porque era la voz experta que le ponía voz, la ponía desde el propio ministerio. Y había un contacto con las comunidades autónomas porque se empezó a trabajar en guías en febrero, cuando teníamos poquitos casos. Con lo cual, si ya teníamos un evolutivo de casos, efectivamente hubo algunas medidas que posiblemente no se tenían que haber permitido. No me quiero quedar solo con la manifestación del día 8, porque ahora posiblemente, bueno, no, hombre, es que ahora es fácil, no, es que ocurrieron más cosas. Una gran manifestación en Madrid, la Liga siguió jugándose, especialmente también en Madrid, con un partido con 60.000 espectadores, que además, creo recordar, fue Atlético Madrid-Sevilla, pero es que además tuvimos intercambio con Italia en partidos de copas europeas y algún partido de baloncesto, ¿no?, en Comunidad Valenciana. Hasta casi el último día, creo que fue, estoy hablando de memoria, el día 12 de marzo, se suspendió un partido que iba a celebrarse en Sevilla con más de 2.000 aficionados romanos, porque era Sevilla-Roma. Digo algunos ejemplos de cosas que tenían que haber ocurrido, con lo cual efectivamente hemos subestimado, ¿no?
Había algunos datos por encima que no acabamos de conocer del todo. Lo que está claro es que nos ha sobrepasado. Las hemerotecas están ahí. Decir lo contrario sería faltar a la verdad. Y yo creo que esta parte, y yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio, inclusive la propia profesión, pero yo creo que también las autoridades. En esto debería de hacerse un ejercicio desde la sinceridad y no teniendo miedo. Creo que posiblemente es que vamos tarde, ¿no? Pero se tenía que haber hecho desde el principio. Lo pasa igual que con el material y con otras cosas. Hay que decir la realidad, porque si no se vuelven en contra, y más hoy en día en que es muy fácil tirar de hemeroteca, ¿no? Hombre, si uno tira de la hemeroteca difícilmente puede decir o defender que esto nos ha sobrepasado, pero es porque esto era excesivamente, o solo era porque es muy potente, ¿no? Lo que está claro es que a pesar de todo teníamos mucha ignorancia y a pesar de todo, a día de hoy seguimos teniendo mucha ignorancia sobre el virus, ¿no? Doctor Romero, se nos está yendo el tiempo y está usted apuntando algunas líneas que me gustaría tratar en una próxima entrevista, que creo que son muy interesantes y que no es el momento de tocar ahora. Yo quiero terminar esta entrevista casi volviendo al inicio. En su trayectoria profesional, desde que llega como médico de familia a Posadas hasta el día de hoy, como máximo responsable de todos los colegios oficiales de médicos de España, me da la impresión, y yo lo conocía de otras etapas de hace algunos años, que a pesar del recorrido realizado, usted sigue siendo una persona bien pegada al suelo, muy cercano y muy de andar por casa. No se le suben a uno los cargos de responsabilidad, ¿no? A veces sí, en su caso creo que no. Bueno, yo diríamos que uno es como es, ¿no? O sea, que efectivamente no tengo que forzar nada, ¿no? Hombre, creo sinceramente, y va en mi forma de ser, y posiblemente la trayectoria personal y la suerte que ha tenido uno en la vida de encontrar, bueno, a una familia que también te enseña. Yo creo mucho en los valores familiares y tener la suerte de formar una familia que además tiene esos valores, tener un entorno de amigos. Yo también soy muy de fortalecer este tema, porque además me encuentro con ellos en la misma situación, y posiblemente tener la suerte de haber caído en un ejercicio de la medicina tan cercano como es la medicina de familia y como poderla desarrollar, en este caso siempre lo agradeceré, en Posadas, ¿no? Que para mí siguen siendo mi referente, ¿no? Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Forma parte de mi realidad, porque es que además lo que realmente yo aspiro a estas alturas de la vida es a seguir siendo médico, y a seguir siendo médico de familia, y a ser posible a seguir siendo médico de familia en Posadas. Esta es mi verdadera vocación. Esto está durando demasiado tiempo. Yo llevo ya demasiado tiempo cuando un compañero de profesión, amigo además personal, y hoy en día en cargos de altísima responsabilidad, decide que podíamos hacer algo por la profesión. Estoy hablando del año 2001, ¿no? ¿Quién no lo iba a decir, tanto él como a mí, que nos iba a tocar estar en estas circunstancias? Pero al final, tanto él como yo somos médicos de familia, médicos rurales, médicos de atención primaria, y yo creo que eso también va innato en este tema, ¿no? Y creo que deja usted un recuerdo magnífico entre sus, iba a decir, sus vecinos, sus paisanos de Posadas, porque precisamente este año, justo antes de la pandemia, recibió usted el premio Rosa Malena 2020, con lo cual el recuerdo y la sintonía entre el pueblo de Posadas y usted se ha mantenido y se mantiene bastante estrecho. Bueno, vuelvo a comentar que la gran parte de mi trayectoria profesional se la debo a lo que me enseñaron. Yo aquel día le puse nombres, ¿no? O sea, más que mis vecinos son Antonio, son María, son Encarnación, son Remedio. Cada una son trayectorias vitales que me han enseñado a desarrollarme en la vida. He visto cómo he tenido la suerte de que me han ayudado a aprender madres coraje, que son aquellas que se enfrentaron a la droga, o mujeres y hijas valientes que decidieron que había que ayudar a sus padres con problemas de demencias, ¿no? He tenido la suerte de estar en un magnífico sitio. Bueno, yo lo único que tengo es que estar muy agradecido, ¿no? Pues yo le agradezco, señor Romero, que también la casualidad, el destino nos haya vuelto a unir en distintas facetas. Usted en esa faceta como presidente de la Organización Médica Colegial, yo desde este lado, siempre desde el punto de vista periodístico. Ha sido un placer
Se nos ha escapado el tiempo. Muchas gracias por haber venido a esta casa y ya sabe dónde tiene siempre las puertas abiertas. Siempre estaré a vuestra disposición y especialmente a esa trayectoria que esperemos que sigan encontrándose. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí la entrevista con Serafín Romero, el máximo responsable de todos los colegios oficiales de médicos de España. Gracias a personas como él, con una vocación más que definida, más que profunda, más que de servicio al 100%, los españoles podemos decir y sentirnos orgullosos que tenemos un sistema sanitario extraordinario, pero sobre todo, a pesar de todo y por encima de todo, gracias a profesionales como el doctor Romero. Gracias por estar ahí y recuerden, sean felices.